Hola Juchimán, el día de hoy vamos a estudiar una estructura importante que corresponde a la histología del riñón. El riñón permite la producción y homeostasis de la orina, por medio del cual se elimina la sobra de la composición del medio interno. Esta corresponde a diversos residuos del metabolismo celular, al agua, a electrolitos y no electrolitos. Dentro del riñón tiene un proceso complejo en los túbulos uriníferos, que consiste en la filtración, absorción activa, absorción pasiva y secreción. El riñón secreta hormonas, una de ellas la renina, que regula la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y tiene la eritropoyetina, que es una hormona que estimula la producción de los eritrocitos a nivel de la médula ósea roja. También el riñón va a permitir la activación de la vitamina D3, de la vitamina colecalciferol. Dentro de la función del riñón vemos que los riñones forman en un minuto 125 mililitros de filtrado. De estos, 124 se absorben en los túbulos renales y 1 mililitro se vierte en los cálices menores que van a formar la orina. Entonces, en 24 horas, el riñón va a formar 1500 mililitros de orina. Lógico, estos 1500 mililitros va a depender de la ingesta de agua y también de las condiciones externas que rodean nuestro cuerpo, como viene siendo el clima. Y 180,000 mililitros se van a filtrar en 24 horas. Entonces, quiere decir que el riñón va a hacer todas estas funciones en 24 horas. Vas a formar la orina y vas a filtrar a través de la sangre, lógico, 180,000 mililitros. Vamos a iniciar el estudio de las estructuras que conforman el riñón. La primera que tenemos, la cápsula renal. La cápsula renal, como ya sabemos, es un tejido conjuntivo que rodea la superficie del riñón y se continúa con el tejido conectivo del seno renal, cálices menores y mayores y pelvis renal. La cápsula renal tiene una capa externa, que es esta que estamos identificando, que está formada por fibroblastos y estos sintetizan fibra de colágeno. Y tiene una capa interna, que es la que estamos señalando con la flecha, está conformada por células miofibroblásticas o miofibroblastos. Aquí lo vemos. Estas células miofibroblásticas contribuyen a resistir las variaciones de presión y volumen relacionados con la función del riñón, sobre todo a nivel del seno renal, cálices y pelvis renal. Por tal motivo, cuando un riñón presenta hidronefrosis, que es la acumulación de líquido urinario dentro de sus cálices mayores, menores, pelvis renal, pues este líquido va comprimiendo y va adelgazando la médula y la corteza renal, y a través de la capa interna, que tiene células miofibroblásticas, permite que esta cápsula se vaya distendiendo lentamente y almacenando el líquido que es secundario a una obstrucción a nivel de las vías urinarias. Ahora vamos a estudiar a la nefrona. La nefrona es la estructura anatómica y funcional del riñón. Para ello vamos a describirlo en el siguiente dibujo. Identificamos la cápsula renal, hace rato la estudiamos. Vemos la corteza renal, que es la parte externa del riñón. Vemos a la médula externa, que se subdivide a su vez en una franja externa, en una franja interna. Y vemos a la médula interna, que se relaciona con la papila renal que desemboca en los cálices menores. Iniciamos la identificación de los elementos de la nefrona a través de dos tipos de nefronas que vemos aquí: la nefrona cortical y la nefrona justamedular. Identificamos el primer elemento, que es el corpúsculo renal, formado por el glomérulo y la cápsula de Bowman. El segundo elemento que tenemos aquí, identificamos al túbulo contorneado proximal. Después vamos a tener al túbulo recto proximal. Como observamos aquí, el túbulo recto proximal es diferente en la nefrona cortical con respecto a la justa medular. Al túbulo recto se le conoce como rama descendente gruesa del asa de Henle. Vamos a encontrar también a la rama descendente delgada, aquí la podemos observar.
Encontramos también a la rama ascendente delgada de Henle, que esta la podemos observar en la nefrona justa medular. Vemos aquí, colega, a las ramas ascendentes gruesas de Henle. Estas ramas ascendentes gruesas de Henle también se denomina túbulo recto distal. Vamos a encontrar a la mácula densa, aquí vemos la mácula densa, y la mácula densa se sitúa en la porción final de la rama ascendente gruesa de Henle. Vamos a encontrar al túbulo contorneado distal, aquí lo vemos, al túbulo contorneado distal. Vemos al túbulo colector. Este túbulo colector va a recibir diferentes denominaciones. Si estamos en la nefrona justa medular, se va a llamar túbulo colector arqueado. Pero si estamos en la nefrona cortical, lo podemos llamar túbulo de conexión porque son más cortos, o túbulo colector. Tenemos aquí que estos túbulos colectores desembocan en el trayecto del túbulo colector cortical. Este mismo túbulo colector cortical lo podemos encontrar también como túbulo colector medular externo cuando se encuentra a nivel de la médula externa. Y también tenemos al túbulo colector medular interno. Quiere decir que el túbulo colector se va a subdividir dependiendo a qué nivel se encuentre. Túbulo colector cortical, túbulo colector medular externo y túbulo colector medular interno. A veces nos preguntamos, entonces, ¿qué es el asa de Henle? Pensamos que el asa de Henle corresponde a esta porción. No, el asa de Henle está conformado por el túbulo, en este caso, recto proximal, por la rama descendente delgada con la asa, con la rama ascendente delgada y con el túbulo recto distal. Acuérdate que el túbulo recto distal es la rama ascendente gruesa de Henle, como la podemos ver aquí. Eso corresponde al asa de Henle. Sin embargo, las ramas descendentes delgadas o las ramas ascendentes delgadas pueden variar en su largo o en su corto. Y a veces hay nefronas que solamente el asa de Henle está conformada por el túbulo recto distal. Colega, hemos identificado cada una de las estructuras de la nefrona. Acuérdate aprenderte este dibujo porque viene en tu examen. Elabora un dibujo de la nefrona identificando cada una de las estructuras que la conforman. ¿Cómo vamos a organizar a la nefrona? La nefrona la vamos a organizar de dos maneras. Número 1, a través del corpúsculo renal. Y lo vamos a dividir de acuerdo al sistema de túbulos de la nefrona. Los túbulos del segmento grueso proximal, que corresponde al túbulo contorneado proximal y al túbulo recto proximal. Segmento delgado, que corresponde a la parte delgada del asa de Henle. Segmento grueso distal, que es el túbulo recto distal, túbulo contorneado distal. Y el túbulo contorneado distal, que corresponde también y se une al túbulo colector. Entonces, colega, ¿cómo vamos a clasificar los segmentos tubulares? Los clasificamos de acuerdo a su trayecto, si son contorneados o si son rectos. A su ubicación, si son proximales o si son distales. De acuerdo a su espesor, si son delgados o son gruesos. Y vamos a encontrar en la porción final del conducto colector medular interno al conducto papilar o conducto de Bellini, que este es el que se va a abrir a nivel de los cálices menores. ¿Cuántos tipos de nefronas hay en el riñón? De acuerdo a la localización de los corpúsculos renales, vamos a dividirlas en nefronas corticales o subcapsulares por debajo de la cápsula renal, nefronas mediocorticales o intermedias que estarían a este nivel, nefronas justas medulares que se encuentran entre los límites de la corteza y la médula renal. Vamos a identificar las características de cada tipo de nefronas. Las nefronas corticales, los corpúsculos renales son pequeños, se ubican en la corteza renal y están en una proporción de 7:1.
Su asa de Henle, como podemos observar aquí, es corta y se relaciona sobre todo su longitud a nivel del túbulo recto distal. Se extiende esta nefrona, como podemos observar, hasta la zona externa de la médula renal. ¿Cuál es la función que tiene esta nefrona? Tiene las mismas funciones que las otras dos nefronas. Es proceso de filtración, absorción y secreción. Ahora vamos a estudiar las nefronas mediocorticales o intermedias. Sus corpúsculos renales se localizan en la región medio de la corteza. Su asa de Henle de longitud intermedia puede estar a nivel de la médula externa o llegar hasta la médula interna. Con respecto a estas nefronas mediocorticales o intermedias, algunos autores refieren que corresponden a una subclasificación de las nefronas justamedulares. Ahora vamos a estudiar las nefronas justamedulares. Sus corpúsculos renales se ubican cerca de la unión córtico-medular, a nivel de la base de la pirámide medular. Están en una proporción de 1 a 7 por parte de las nefronas. El asa de Henle de la nefrona justamedular son largas, como podemos observar aquí, y van a estar relacionadas con la médula externa y la médula interna. Tienen las mismas funciones que las otras nefronas, procesos de filtración, absorción y secreción. Pero las nefronas justamedulares establecen un gradiente de hipertonicidad en el intersticio de la médula renal. ¿Qué significa esto? Esto significa que va a formar una orina hipertónica. Significa que todas estas nefronas justamedulares van a retener agua y concentrar la orina para la eliminación de electrolitos y macromoléculas no necesarias ya en el torrente sanguíneo. Entonces, colega, hemos terminado cuáles son los tipos de nefronas. Tenemos las nefronas corticales o subcapsulares, obsérvalas, se encuentran en la corteza y en la médula externa. La nefrona justamedulares se va a encontrar entre la unión de la corteza y la médula o en la base de la médula piramidal de Malpighi, y la vamos a encontrar que estas nefronas justamedulares van a descender hasta la médula externa y la médula interna. Aprovechando el dibujo, vemos aquí un túbulo colector o un conducto colector. Este conducto colector que estamos viendo aquí es una de las estructuras principales. ¿Por qué? Se va a encontrar a nivel de la corteza, a nivel de la médula externa y a nivel de la médula interna. Ahora vamos a estudiar la corteza renal. La corteza renal, aquí observamos toda la corteza renal, es de color pardo rojizo, recibe el 90 al 95% de la sangre que pasa por el riñón, y la médula, que aquí lo observamos, recibe del 5 al 10% de la sangre, lógico, que ingresa al riñón. Por lo tanto, la corteza está compuesta, como ya lo vimos, por los túbulos contorneados, los túbulos rectos, los túbulos colectores, los conductos colectores y una red vascular extensa. Cada túbulo urinífero se compone de dos porciones funcionales. A todos se le llama túbulo urinífero. Y estos túbulos uriníferos están envueltos por una lámina basal y un escaso tejido conectivo. ¿Cuáles son las porciones de los túbulos uriníferos? Uno es la nefrona, que es la unidad básica y funcional del riñón, y el otro es el túbulo colector, que hace rato lo vimos, que ese túbulo colector, me regreso un poquito hacia atrás, ese túbulo colector es el que va a recibir a todas la nefrona. Entonces, colega, todo esto que estamos viendo aquí se llama nefrona. Todo esto es la nefrona. Aparte de la nefrona vamos a tener el conducto colector, que es el que va a unirse, o mejor dicho, la nefrona se unen al túbulo colector para poder enviar la orina hipertónica, lógico, hacia, acuérdate, la papila de la pirámides. Por eso todo esto se llama túbulo urinífero. Dentro de la corteza renal, si tú lo ves, aquí la señalamos, vamos a encontrar las columnas renales de Bertin. Aquí hay una columna, aquí tenemos otra, aquí hay otra columna de Bertin.
Están formadas por el tejido cortical que se extiende alrededor de las caras laterales de las pirámides renales. Ahora vamos a platicar de algo importante que se llaman los rayos o radios medulares de Ferrari. Los rayos medulares van de la médula hacia la corteza. Es todo esto que estoy rayando. Estos serían los rayos medulares de Ferrari. Con respecto a ello, es una serie de extracciones verticales que se irradian desde la médula hasta la corteza. Se proyectan aproximadamente entre 400 a 500 rayos medulares. Los rayos medulares contienen, observa por favor, a los túbulos rectos proximales y a los túbulos colectores. Dentro de los rayos medulares vamos a encontrar algo que se llama laberinto cortical. Mira, colega, el laberinto cortical es todo esto. Esto es el laberinto cortical. Y los rayos medulares serían túbulo recto proximal, esto, y los conductos colectores, que sería esto. Entonces, entre este y este, que serían los rayos, este y este son los rayos, vas a encontrar el laberinto cortical. El laberinto cortical, como se menciona, se localiza entre los rayos medulares y contiene al glomérulo renal con su corpúsculo renal, a los túbulos contorneados proximal y también parte de los túbulos colectores. Acuérdate que estos son los túbulos y este es el conducto colector. Vamos a tener también que el túbulo urinífero es la comunicación entre el túbulo colector y el conducto colector del radio medular. Quiere decir que el conducto colector es el que forma el eje del radio medular. Ya te platiqué que el conducto colector tiene una porción cortical, una porción medular externa y una porción medular interna. Ahora vamos a platicar de la médula renal. Aquí podemos ver la médula renal. La médula se encuentra en las pirámides medulares. Está formada por la distribución de la diferencia de longitud. Ya vimos que la diferencia de longitud de las nefronas corticales y la diferencia de la longitud de las nefronas justa medulares. Por lo tanto, en la médula renal vamos a encontrar, lógico, túbulos rectos, túbulos colectores y una red capilar de vasos sanguíneos que van a participar en un sistema de intercambio de contracorriente para la concentración de la orina. ¿Qué significa esto? Es una red capilar que su vascularización es lenta y como es lenta permite el intercambio fácilmente entre el agua y los solutos y de esa forma ir concentrando la orina. ¿Qué significa? Filtrar el agua y eliminar electrolitos o moléculas que ya no necesitamos del cuerpo humano. Entonces, ¿cuántas pirámides medulares de Malpighi vamos a encontrar en un riñón? Podemos encontrar 8, 12 o 18 pirámides aproximadamente. Las pirámides de Malpighi, como ya sabes tú, se divide en zona externa o médula externa, que se encuentra adyacente a la corteza y que a su vez esta zona externa la vas a dividir en externa e interna. Y vamos a encontrar la zona interna o médula interna, que es la menos vascularizada de las estructuras renales. Ahora vamos a platicar de los lóbulos y lobulillos renales. ¿A qué corresponden los lóbulos renales? Está formado por las pirámides, aquí lo vemos, esta es una pirámide medular, y vas a agarrar la mitad de una columna renal de la corteza renal. Entonces quiere decir que la mitad de esto y la otra mitad más la pirámide medular se llama lóbulo renal. ¿Cuántos lóbulos renales hay? Vuelvo a repetir, de 8 a 18, igual depende del número de pirámides. Y a esto se le llama riñón multilobular. En embriología vas a aprender que cuando se está formando el riñón podemos observar que tiene diferentes segmentos en la superficie de la corteza renal. Cada segmento o cada lóbulo señala dónde se encuentra una pirámide medular con la mitad a ambos lados de las columnas renales. Los lóbulos del riñón se subdividen en lobulillos. Estos lobulillos están conformados, número 1, tienen un radio medular central
que ya te platiqué, que corresponde al conducto colector. Este es el radio medular central. Y este radio medular central o conducto colector tiene a su vez a los lados tejido cortical y medular circundante. Por lo tanto, en este conducto colector desemboca múltiples nefronas de tipo cortical, justamedular o intermedias. Por lo tanto, el radio medular contiene al conducto colector y a un grupo de nefronas que van a drenar o desembocar a través de los túbulos colectores, y a esto, colegas, se le llama unidad secretora renal. Entonces, todo esto de aquí, si yo tuviera todos los dibujos de las nefronas aquí desembocando, todo eso es la unidad secretora renal y se encuentra en el centro de una papila medular o renal. Ahora vamos a platicar del túbulo urinífero. Cada riñón posee 2 millones de nefronas. La porción secretora de riñón, pues su principal función es la producción de la orina. La nefrona, como ya te platiqué, está formada por el corpúsculo renal de Malpighi, que es la porción dilatada, por los túbulos contorneales proximales, por la porción delgada y gruesa del asa de Henle, por el túbulo contorneado distal y por el túbulo colector, que conecta el túbulo contorneado distal con los segmentos corticales y medulares del conducto colector principal. Por lo tanto, ya viste en un dibujo cómo se subclasifican a su vez los túbulos contorneados proximales, distales y las porciones delgada y gruesa del asa de Henle. Ahora vamos a estudiar los corpúsculos renales. Ya empezamos a describir la nefrona. En primer lugar, los corpúsculos renales, aquí lo estamos viendo, miden de 200 micras de diámetro aproximadamente. Está formado por un ovillo capilar, que a su vez este ovillo tiene en su interior de 10 a 20 asas capilares. Van a estar aquí adentro. Este ovillo capilar está rodeado por algo que se llama la cápsula de Bowman. Quiero que observes en la imagen. La cápsula de Bowman es todo esto que estoy señalando, más esto que estamos viendo en el centro. Por lo tanto, la cápsula de Bowman es una estructura bilaminar porque tiene 2 láminas, como su nombre lo dice, que envuelve al glomérulo renal. El glomérulo renal es la formación de los ovillos capilares formado por de 10 a 20 asas capilares formada por las arteriolas. Por lo tanto, ¿cuáles son las 2 capas de la cápsula de Bowman para que la puedas identificar? Tiene una capa interna o visceral. Mira, todo esto que estoy señalando sería la capa interna o visceral. Tiene una capa externa o parietal. Esta se va a continuar con el túbulo contorneado proximal a este nivel. Entre las 2 capas, la visceral y la parietal, hay un espacio. Este es el espacio de la cápsula de Bowman. Aquí es donde vamos a encontrar el ultrafiltrado de la orina en este espacio. Y de este espacio se va a pasar al conducto proximal. Por lo tanto, el espacio capsular recibe el líquido filtrado a través de las paredes de los capilares y de la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Aquí podemos observar el espacio capsular, corresponde a este nivel. ¿Qué aprendiste a través de esta imagen? Que tú tienes la primera estructura de la nefrona que se llama corpúsculos renales, que está conformada por 2 estructuras. La primera se llama glomérulo renal. El glomérulo renal es el ovillo capilar formado de 10 a 20 asas capilares y que tiene que ver con la arteriola aferente y la arteriola eferente. Esa es la primera, lo que estaba platicando, el glomérulo renal. Y este glomérulo renal a su vez está envuelto por la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman está formada por la capa interna visceral, que es la que estoy señalando, la capa externa o parietal y un espacio entre las 2 capas que corresponde al espacio capsular de Bowman. La sangre
fluye a través de los capilares glomerulares y se filtra en algo que se llama ultrafiltrado glomerular. Ya vamos a estudiar cómo se origina ese ultrafiltrado. Continuando con el estudio de los corpúsculos renales, vamos a ver que este corpúsculo tiene un polo vascular y tiene un polo urinario. Con respecto al polo vascular, vamos a tener una arteriola aferente. Esa arteriola la originaste de las arteriolas interlobulillares. Esta arteriola aferente se anastomosa con la arteriola eferente. Esta arteriola eferente se origina del glomérulo renal. Con respecto a esto, la arteriola aferente, muchas células de la capa media de la arteriola aferente contienen células mioepiteliales y estas células mioepiteliales tienen gránulos en su citoplasma que tienen a la renina y la renina pues es una hormona importante para la regulación de la presión arterial. Vamos a verificar que cuando la arteriola aferente penetra al corpúsculo renal dentro del glomérulo renal, pues se va a dividir en varios capilares para formar asas arteriales. Hace rato mencionamos que se puede dividir de 10 a 20 capilares aproximadamente. Las arteriolas eferentes poseen mayor cantidad de músculo liso y regulan la presión hidrostática de la sangre arterial que circula en los capilares glomerulares. La que hace vasoconstricción severa sería la arteriola eferente. Por lo tanto, la arteriola eferente es la que va a regular la presión hidrostática. Acuérdense que la presión hidrostática es la presión del agua que contiene dentro los vasos sanguíneos. Con respecto a esto, ya mencionamos que esta arteriola aferente origina de 10 a 20 capilares dentro del glomérulo renal. Entonces también puede haber conexiones directas entre los vasos aferentes y los vasos eferentes sin necesidad que la sangre pase a las asas arteriales del glomérulo renal. Quiere decir que hay conexión directa, viene la sangre y pasa así, y hay conexiones indirectas donde la sangre tiene que transcurrir entre todas las asas arteriales del glomérulo renal para llevar a cabo el ultrafiltrado. El polo urinario está conformado por el túbulo contorneado proximal, como lo estamos observando aquí. Con respecto a los corpúsculos renales, como ya te mencioné, la cápsula de Bowman va a tener una hoja externa o parietal, es esta que estamos viendo aquí, que se va a continuar con el epitelio del túbulo contorneado proximal. Es un epitelio simple plano, quiere decir que sus células son planas. Está apoyado sobre una lámina basal y una capa fina de fibras reticulares. Y esta capa externa o parietal se continúa con el túbulo contorneado proximal, como lo podemos observar aquí. Y la hoja interna o visceral de la cápsula de Bowman está formada por unas células que se llaman podocitos. Aquí podemos ver una imagen histológica. Vemos aquí a la rama ascendente gruesa de Henle. Aquí observamos. A este nivel vamos a encontrar la mácula densa. Aquí vemos la mácula densa. Identificamos la arteriola aferente, arteriola aferente, arteriola eferente. Vemos aquí al glomérulo renal, que va a estar conformado sobre todo por los ovillos o capilares que se van a encontrar en su interior. Vemos aquí a lo que correspondería a la capa visceral de la cápsula de Bowman. Vemos la capa parietal de la cápsula de Bowman y vemos el espacio de la cápsula de Bowman. Observamos también a este nivel cómo la cápsula de Bowman en su hoja parietal o capa parietal se continúa con las células del túbulo contorneado proximal. Colega, así se ven los glomérulos renales. Esto sería la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Este es el espacio de la cápsula de Bowman. Esta es la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Esto que estamos viendo se llama microscopía electrónica de barrido y este es el microscopio electrónico de barrido. Entonces nos permite capturar imágenes tridimensionales que podemos identificar las estructuras adyacentes.
Ahora vamos a platicar de algo muy importante. Bueno, todo es importante, pero si no comprendo lo anterior, no voy a poder comprender qué es la barrera de filtración glomerular o el aparato de filtración. Acuérdate que ya inicia fisiología y si no tienes una buena anatomía e histología, no la vas a poder comprender. Con respecto a esto, tenemos algo que se llama el corpúsculo renal. Como ya platicamos, el corpúsculo renal está conformado por el glomérulo renal y por la cápsula de Bowman. Este contiene un aparato de filtración. Está formado, número uno, por el endotelio de los capilares glomerulares. Aquí vemos el endotelio. Número 2, por la membrana basal glomerular, que es esta que estamos viendo aquí, esta es la membrana basal glomerular. Número 3, por la hoja visceral de la cápsula de Bowman, donde están las células llamadas podocitos. Toda esta estructura se encuentra encerrado dentro de la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Por lo tanto, a través de esta barrera de filtración vamos a tener el movimiento del líquido plasmático. Aquí vemos está la luz de un vaso sanguíneo y estamos viendo cómo se mueve el líquido plasmático a través de la barrera de filtración glomerular para formar algo que se llama el ultrafiltrado glomerular, orina primaria, que es la que vas a encontrar dentro de los espacios de la cápsula de Bowman entre las 200 millones de nefronas de cada uno de los riñones que tenemos en nuestro cuerpo humano. Por lo tanto, el ultrafiltrado glomerular se acumula en el espacio urinario de la cápsula de Bowman. Algo importante, colega, el aparato de filtración es una barrera semipermeable compleja. Permite la filtración del agua, quiere decir que el agua pasa fácilmente, el paso de moléculas pequeñas y medianas, pero se evita el ingreso de la albúmina y moléculas séricas de mayor tamaño. Ahora vamos a empezar el estudio de cada una de las estructuras que conforman la barrera de filtración glomerular o aparato de filtración. La primera corresponde a los capilares glomerulares. Los capilares son de tipo fenestrado. Aquí podemos ver el capilar y su endotelio presenta múltiples orificios, por eso son fenestrados. Estos orificios no presentan diafragma como otros capilares fenestrados del cuerpo humano, como vienen siendo los capilares del hígado, un ejemplo. Entonces no tienen diafragma en los poros de las células endoteliales. Por lo tanto, presenta poros o fenestraciones de paredes de aproximadamente los orificios de 70-80 nanómetros de diámetro, no regulados por un diafragma ultra delgado. No te preocupes, no necesitas los diafragmas aquí porque tienes una membrana basal glomerular. Ahorita la vamos a estudiar. Pero no se te debe de olvidar que los capilares glomerulares a nivel de las células endoteliales tienen una proteína transmembranal que se llama aquaporina 1. Esta proteína son canales proteicos acuosos de las células endoteliales y su principal función es permitir el movimiento rápido del agua. Por eso, pregunta, dentro del ultrafiltrado, ¿cuál es el elemento que pasa fácilmente la barrera glomerular? La respuesta es el agua. Ahora, platicando de la barrera de filtración glomerular, esta barrera está conformada por una membrana basal gruesa. Aquí la podemos ver, la membrana basal gruesa. Esta membrana basal gruesa se origina de la función de la lámina basal de las células endoteliales. Mira, esta es la lámina basal de las células endoteliales y la lámina basal de los podocitos. Podemos observar que aquí hay una lámina basal entre dos células principales, la endotelial y los podocitos. Crea una barrera física y un filtro iónico selectivo, porque ya vimos que el agua pasa fácilmente por las proteínas de acuaporina tipo 1. La membrana basal glomerular, que es la que estamos viendo aquí, varía de grosor de 125 a 430 nanómetros de espesor. Algunos libros refieren que está entre 300 a 350 nanómetros y esta membrana está conformada por 3 capas.
la lámina rara interna, la lámina densa y la lámina rara externa. Con respecto a esto, vamos a identificarla. La primera que tenemos, la lámina rara interna, es esta, la lámina rara interna. Se observa de forma clara, aquí la vemos, es esta franja clara, en una microscopía electrónica, y esta lámina rara interna se encuentra cerca de las células endoteliales. Esas células endoteliales que son fenestradas, que tienen diferentes orificios y que no tienen un diafragma lógico ultra delgado. Esas son las células endoteliales. Ahora tenemos la lámina densa. La lámina densa es electrodensa, es más, aquí se puede ver, porque es la superposición de las dos láminas basales, una de la célula endotelial y otra de los podocitos, por eso es que está densa. Y la otra es la lámina rara externa, que es una lámina clara, igual la vemos aquí, mira colega, de forma clara, y está en contacto con los pericelos. Los pericelos son las prolongaciones más delgadas de los podocitos y son las que se unen a la superficie de un vaso sanguíneo. Platicando de la membrana basal glomerular, tiene láminas raras externas e internas, que ya platicamos quiénes la forman. Esta contiene fibronectina para la unión de las células endotelial y el podocito, abundante polianiones, heparansulfato, que evitan el paso de moléculas con carga negativa. En otras palabras, tanto la lámina interna como la lámina externa tienen carga negativa y la mayoría de las proteínas o moléculas del torrente sanguíneo tienen carga negativa. Carga negativa con carga negativa, ¿qué pasa? Se repelen. Y tenemos la lámina densa, que esta lámina densa es un filtro de colágeno tipo 4, eso es importante, no se te puede olvidar. Esa colágeno tipo 4 tiene cadena alfa 3, 4 y 5 y proteínas multiadhesivas. Ese colágeno, esas proteínas, deberías haber aprendido en biología celular y molecular. Y como te mostraron, esas proteínas lo que hacen es unir a las membranas. Esta lámina densa tiene una matriz que contiene proteoglicano con carga negativa aniónicas. Esos proteoglicanos son agrina, perlecano, laminina, nidógeno y entactina. La membrana basal glomerular restringe el movimiento de partículas, como cuáles proteínas mayores de 70.000 Dalton o aquellas que tienen 3.6 nanómetros de diámetro aproximadamente. Esto es importante, colega, quiero que comprendas. Entonces, para hacer un ultrafiltrado, primero tuviste las células endoteliales fenestradas con las características de las acuaporinas. Segundo, la membrana basal glomerular, que ahorita ya estudiamos, que tiene una lámina rara externa, una lámina rara interna y entre esas dos una lámina densa. ¿Por qué es necesario aprendernos esto? Hay proteínas en el torrente sanguíneo muy abundante, una de ellas es la albúmina y la hemoglobina. Entonces, estas proteínas, algunas pueden atravesar la membrana basal glomerular. Me dice, oye, doctora, ¿y por qué la atraviesan? Puede haber alguna modificación de las presiones que vamos a estudiar más adelante. Sin embargo, no te preocupes. Esta albúmina o esta hemoglobina que ha pasado al ultrafiltrado, cuando se encuentra a la altura del túbulo contorneado proximal, el túbulo a través de sus células la va a reabsorber por endocitosis y por lo tanto va a desaparecer la mayoría de las proteínas que están atravesando la membrana basal glomerular. Sin embargo, en la diabetes mellitus vamos a tener una lesión de la lámina rara externa. Acuérdate que la lámina rara externa es la que está en relación con los podocitos. Por lo tanto, va a haber una lesión en esa lámina debido a la nefropatía diabética y esto va a permitir la entrada de albúmina a la orina y se llama albuminuria. También va a permitir la entrada de hemoglobina y esto va a crear una hematuria y va a ser una lesión física y funcional de la membrana basal glomerular. Por eso el paciente diabético debe de mantener sus cifras normales de glucosa.
Con respecto a lo antes mencionado, vamos a tener como ejemplo el síndrome de Alport o glomerulonefritis hereditaria. Es un síndrome hereditario en el que hay anormalidades del colágeno tipo 4. Acuérdate que el colágeno tipo 4 es el que abunda en las láminas raras, externas e internas. Por lo tanto, en paciente que tiene síndrome de Alport, vamos a encontrar una mutación del gen COL4A5, que es el gen que permite la síntesis del colágeno tipo 4, sobre todo a nivel de la cadena alfa 5. Esta enfermedad se presenta de 1 a 10.000 hasta 1 a 50.000 y predomina en los varones. Por lo tanto, el paciente va a presentar falla renal progresiva, sordera neurosensorial y alteraciones oculares. Bueno, y me vas a preguntar, pero ¿por qué ocurre eso? Por eso es importante la biología celular y molecular. Ocurre esto porque a nivel del riñón, del ojo y la cóclea, que la cóclea pertenece al oído interno, vas a encontrar que predomina mucho el colágeno tipo 4 a través de sus cadenas alfa 3, 4 y 5. Por lo tanto, en el riñón, el colágeno tipo 4 va a estar presente en la membrana basal glomerular, hoy aprendiste, en la lámina rara externa e interna. También va a estar relacionada con la cápsula de Bowman, sobre todo a nivel de los podocitos, en la membrana basal del túbulo contorneado distal. Con respecto al ojo, va a estar en relación con la cápsula del cristalino, con la membrana de Descemet, la membrana de Bruce, que es una membrana importante que tiene la separación entre la retina y la coroides, y la membrana limitante interna de la retina. Y con respecto a la cóclea, va a estar en relación con el surco espiral interno y externo, con el laberinto y el limbo espiral, la prominencia espiral y la membrana basilar. En otras palabras, todas las estructuras que soportan al oído interno, donde vas a tener el origen del octavo par craneal, el nervio coclear y el nervio vestibular. Por tal motivo, en este tipo de paciente, en el síndrome de Alport, que va a haber alteración de la colágena tipo 4, vas a tener alteración de la membrana basal glomerular y eso va a permitir un engrosamiento, como lo vemos aquí, miren, irregular, con una laminación de la lámina densa. En otra palabra, la lámina se va a totalmente compactar, va a perder su forma y pierde su función de barrera de filtración eficaz. El paciente va a presentar hematuria, proteinuria, insuficiencia renal progresiva. Observa en esta imagen, esta es una membrana normal. Identificamos células endoteliales, lámina rara interna, lámina densa, lámina rara externa, los podocitos con sus pedicelos. Esto es lo normal, colega. Cuando está excelente el colágeno tipo 4. Y mira qué pasa en la ausencia del colágeno tipo 4. Las estructuras de la lámina se pierden. Por lo tanto, ya no tienes una membrana basal glomerular de filtración que va a evitar el paso de macromoléculas, que va a evitar el paso de sustancias nocivas y por lo tanto esto va a originar una hematuria, proteinuria y una insuficiencia renal progresiva en el paciente, más la sordera neurosensorial y las alteraciones oculares. Aquí vemos una alteración del cristalino. Ahora vamos a estudiar una de las células importantes igual de el ultrafiltrado y corresponde a los podocitos. Los podocitos son las células que forman la hoja visceral o epitelial especializada del glomérulo renal. Serían estas celulitas que estamos viendo en la superficie. Los podocitos tienen un núcleo prominente, aquí lo vemos, y central. Tiene un citoplasma aplanado que se distribuye en sus prolongaciones. Las organelas que predominan son el aparato de Golgi bien desarrollado, abundantes mitocondrias, retículo endoplasmico liso y lisosoma. Tiene un citoesqueleto que está conformado por filamentos de actina que se van a encontrar sobre todo en sus prolongaciones. Presenta dos polos, el polo basal, que es el que estamos viendo aquí,
que se relaciona con la lámina basal del capilar sanguíneo. Este es el capilar sanguíneo, este es el capilar sanguíneo y esta es una célula endotelial. Y tenemos el polo apical, que se relaciona con la cápsula de Bowman del espacio de Bowman. Los podocitos se interdigitan entre sí con los podocitos vecinos. Esto lo podemos observar en la siguiente imagen. Aquí podemos observar cómo los podocitos se están interdigitando con los podocitos vecinos y se encuentran rodeando a los capilares de la arteriola aferente. Con respecto a lo podocito, aquí lo vemos, colega, estas son sus prolongaciones y cómo sus prolongaciones primarias y secundarias a través de los pericelos envuelve a los capilares sanguíneos. Ya estudiamos los capilares sanguíneos, ya vimos que son capilares fenestrados, que tienen orificios y que no tienen diafragma y van a permitir la entrada del agua, acuérdate. Pues como ya platicamos, el cuerpo del podocito parte las prolongaciones primarias, que estas a su vez van a originar prolongaciones secundarias y estas prolongaciones originan unas prolongaciones terciarias o también llamadas pedicelos. La mayoría de los libros los conocen como pedicelos. Los pedicelos, aquí lo vemos, miren, aquí está el podocito, que ya estudiamos hace ratito, esta sería su prolongación primaria, esta es su prolongación secundaria y estos serían los pedicelos y se interdigitan a través de las proteínas integrinas alfa 3 y beta 1. En su membrana basal, los pericelos contienen demasiada actina que le otorga movilidad a sus prolongaciones para poder envolver a los vasos sanguíneos. Con respecto a los pericelos, vamos a encontrar una estructura que se llama ranura de filtración. Aquí lo vemos, colega. Estas son las ranuras de filtración. Mira, todas estas que estamos viendo aquí. Y se encuentran entre los pericelos. Ya platicamos que los pericelos son las prolongaciones terciarias de las prolongaciones secundarias de la primaria de un podocito. Acuérdate. Entonces, las ranuras de filtración, formado por los espacios alargados entre los pericelos interdigitados, esta ranura de filtración, esto mide 40 nanómetros de ancho, está ocluida por una membrana de 6 nanómetros que se le llama diafragma de la ranura de filtración. Quiere decir que esta ranura a su vez tiene un diafragma aquí. Este diafragma está constituido por una proteína que se llama nefrina. Esa nefrina se asocia con moléculas de adhesión como NEC1, NEC2, que son las filtrinas. Estas son proteínas renales, la escairina P y la FAC1 y la FAC2. Con respecto a esto, la nefrina es una proteína transmembranal en forma de cremallera, así como cuando cierras un cierre, que une las membranas de los pedicelos con los filamentos citoplasmáticos de actina, origina una interacción homofílica, significa una interacción homogénea entre la unión de los poros. Por lo tanto, poros, regulan el tamaño, la permeabilidad y la selectividad de la ranura de filtración. Quiere decir que sin esta ranura de filtración, nosotros no podríamos, en este caso, retener las macromoléculas que se están ultrafiltrando durante el glomérulo renal. No te pierdas, la primera estructura que estudiaste fue las células endoteliales, sus orificios o poros, que no tienen diafragma y tienen la aquaporina. Esa fue la primera, acuérdate. Aquí primero estudiamos. La segunda fue la lámina basal glomerular, que es esta. Ya la estudiaste. La tercera estructura es la ranura de filtración de los podocitos. Ahí estás estudiando la barrera glomerular, que está conformada por células endoteliares, por la lámina basal y los podocitos. Entonces estamos aquí estamos en los podocitos. Ya estudiaste esta, la lámina basal y ahora estamos aquí. Entonces, a este nivel también se regula el tamaño, la permeabilidad y la selectividad a través de la ranura de filtración. Por lo tanto, una mutación del gen NPHS1 de la nefrina origina un síndrome nefrótico congénito. Quiere decir que el niño ya nace con insuficiencia renal. Por lo tanto, los niños van a tener proteinuria masiva y edemas. El edema, lógico, ya sabes, en el espacio intersticial por retención de líquidos.
Ahora vamos a estudiar el diafragma de la ranura de filtración. Aquí vemos una imagen. Es una estructura laminar compleja en forma de cremallera formada por las proteínas transmembranales llamadas nefrina. Aquí vemos la nefrina, mira. Observamos para que identifiques. Vemos el pedicelo, que es la prolongación más distal de un podocito. Vemos la membrana basal glomerular, que tiene una lámina rara interna, una lámina densa y una lámina rara externa. Y tenemos las células endoteliales que tienen orificios, que son sus poros, que no tienen diafragma y ellas van a tener las proteínas transmembranales de aquaporina. Hasta ahí vamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo está conformado el diafragma de la ranura de filtración? Número 1, tiene las nefrinas, las proteínas, tienen un dominio extracelular. Este se interdigita, su dominio extracelular, en el centro de la ranura y forma una densidad central a nivel de los poros, número 1. Número 2, tiene un dominio intracelular. Este es el intracelular porque se penetra la membrana y entra dentro de la célula, por lógica. Y ese dominio interacciona, miren, con los citoesqueletos de actina. Aquí está el citoesqueleto de la actina formado por diferentes monómeros de actina alfa. Vamos a tener a las proteínas NEX1 y NEX2 que refuerzan la lámina de la nefrina, mira, a nivel de la inserción de los pedicelos. Entonces aquí va a haber un refuerzo de toda esta cremallera y esta interacción entre el espacio extracelular, intracelular y los filamentos de actina. Entonces, la principal función de las proteínas NEC1 y NEC2. Y vamos a tener las caerinas, aquí vemos una caerina, y una FAC1 y FAC3, que son moléculas de adhesión que refuerzan la lámina de la nefrina. Colega, ahorita en histología te debes de aprender que existe esto. Cuando venga el maestro de fisiología te debe de enseñar cómo interacciona todo esto para que se cree una ranura de filtración y evite el paso de macromoléculas. Ahorita aprendiste cuál es su función a grandes rasgos, aprendiste cómo está conformado, pero eso le corresponde al maestro de fisio. Y si por azar del destino no te llegas a enseñar esto, ahí están los libros. Ustedes pueden leer los libros y si tienes los conocimientos previos, pues vas a poder comprender el contenido de fisiología. Por lo tanto, vamos a preguntarnos, ¿cuáles son los mecanismos que impiden la obstrucción de este diafragma de ranura de filtración? Imagínate, es un diafragma pequeño, estamos hablando de nanómetros. Cualquier molécula puede venir, la puede impactar y la puede romper. Entonces, ¿cómo podemos evitar esa obstrucción? Número 1, las cargas negativas de glucosaminoglucanos que tiene la membrana basal glomerular. Ya platicamos de los glucosaminoglucanos que hay tanto en la lámina rara como en la lámina densa. Las cargas negativas de la membrana plasmática de los podocitos. Y la función de unas células que vamos a ver, que se llaman células mesangiales, tiene la función de ser como macrófagos. Ellos, las células mesangiales, se encargan de verificar que no exista ninguna célula, ejemplo un eritrocito, o algún otro elemento que pueda obstruir la ranura de filtración. Entonces, estos son los mecanismos que impiden que esta ranura se vaya a lesionar. Otro elemento importante dentro de las estructuras de ultrafiltración glomerular es la capa superficial de los endotelios. Es esta que estoy señalando aquí con la flechita. La capa superficial del endotelio. Acuérdense que acá están los pedicelos. Entonces acá están los podocitos. Acá están las células endoteliales y esta es su capa superficial del endotelio. Esta capa es una malla gruesa, de 200 a 400 nanómetros. Contiene abundante hidrato de carbonos adherido en su superficie de las células endoteliales glomerulares. Forma un glucocáliz formado por proteoglicanos de carga negativa. Todo aquí es carga negativas. Perlacano, sindecano, versicano. Y se asocia a las cadenas laterales de los glucosaminoglucanos del heparansulfato y condroitinsulfato, las proteínas periféricas de la membrana. En otras palabras, colega, a este nivel
de la capa superficial del endotelio, los capilares glomerulares, vas a tener glucocáliz, vas a tener glucosaminoglucanos y vas a tener proteínas periféricas de la membrana. ¿Qué significa esto? Todo esto va a crear un ambiente con carga negativa que evitan que las macromoléculas se puedan absorber. Esa es la principal función, pero debes de saberlo porque cuando lleves nefrología vas a estudiar las glomerulonefritis y si no tienes los conocimientos de histología no vas a comprender por qué hay una clasificación de ellas. Tenemos un espacio que se llama espacio subpodocítico. Aquí lo vemos, colega, es este espacio, el espacio subpodocítico. Es el espacio estrecho que cubre el 60% del total de la superficie de la barrera de filtración glomerular. Se localiza entre los pedicelos, aquí vemos los pedicelos de la ranura de filtración. Acuérdate que la ranura de filtración formada por los pedicelos y el cuerpo del podocito. Entonces, entre el cuerpo del podocito y la ranura de filtración de los pedicelos, vamos a encontrar el espacio subpodocítico. Ese espacio participa en la regulación del flujo de líquido glomerular a través del aparato de filtración. En otra palabra, permite el desplazamiento de los líquidos desde las células endoteliales, desde la lámina basal glomerular y, lógico, desde los pericelos de los podocitos para ingresar al espacio de Bowman. Con respecto a la función de la barrera de filtración glomerular, las moléculas con carga eléctrica negativa retiene a las moléculas con cargas también positivas. No es necesario que todas sean negativas. El colágeno tipo 4 con la laminina de la lámina densa forma una barrera física en el ultrafiltrado de macromoléculas. Ya platicamos eso de la importancia del colágeno tipo 4. No se permite la entrada de partículas de más de 10 nanómetros, proteínas con peso molecular superior a la albúmina de 69 kilodaltons o 70 kilodaltons. Con respecto a la formación del filtrado glomerular, que ya estudiaste toda la barrera glomerular para hacer este ultrafiltrado, ahora vamos a platicar qué ocurre en el riñón. Miren, el flujo sanguíneo de los dos riñones nos da 1 litro de sangre por minuto. Fíjate, quiere decir que entre los dos riñones va a pasar 1 litro de sangre por minuto. Cada 4 a 5 minutos pasa el total del gasto cardíaco, que son 4.900 mililitros. Eso lo obtuviste, 70 mililitros por 70 latidos por minuto, igual a 4.900 mililitros. Quiere decir que el gasto cardíaco ha pasado por los dos riñones de 4 a 5 minutos. Por lo tanto, los capilares arteriales de los glomérulos renales poseen una presión hidrostática elevada de 45 milímetros de mercurio. Esa es la presión hidrostática de las arteriolas, que van a contribuir en el filtrado glomerular. La presión hidrostática, esta que estoy platicando, 45 milímetros de mercurio, se opone a la presión osmótica. La presión osmótica es todo aquello que no sea agua, proteínas, electrolitos. Es de 20 milímetros de mercurio en el coloide del plasma que se encuentra en las células endoteliales. Y esto se va a oponer a la presión de 10 milímetros de mercurio de líquido que existe en la cápsula de Bowman. Quiere decir, colega, que tú te debes de aprender 3 presiones. La presión de los capilares arteriales, 45 milímetros de mercurio, que esta se va a oponer a los 20 milímetros de mercurio del coloide plasmático de toda la luz de los capilares que hay ahí, más los 10 milímetros de mercurio del líquido de la cápsula de Bowman, que es el líquido o la primera, acuérdate, la orina primaria, ¿ok? O líquido ultrafiltrado. Por tal motivo, en fisiología vas a aprender algo que se llama la fuerza de filtración glomerular resultante. El contenido de filtrado glomerular, acuérdate, todo esto es la cápsula de Bowman y aquí es el espacio de Bowman. El contenido del filtrado glomerular va a tener cloro o cloruro, glucosa, urea, fosfato y escasas proteínas.
entre otros electrolitos. Las macromoléculas no atraviesan la barrera de filtración glomerular, que es de menos 70 kilodalton. La albúmina puede atravesar, pero ya te platiqué que a nivel del túbulo contorneado proximal la van a eliminar. Por lo tanto, acuérdate, tenemos 45 milímetros de mercurio de presión hidrostática capilar menos 30 milímetros de mercurio de la fuerza que se opone a esta presión hidrostática capilar, que dice que tienes 45, pero va a haber una fuerza de 30 que se va a oponer a los 45. Ahora me preguntarás, ¿de dónde salieron los 30? De los 20 milímetros de mercurio de la presión osmótica del coloide de plasma, más los 10 milímetros de mercurio de presión de líquido contenido en la cápsula de Bowman, ahí te da un total de 30, y estos 30 se van a oponer a los 45 milímetros de mercurio de presión hidrostática capilar. Si tú haces la resta, te va a dar un total de 15 milímetros de mercurio. Esta es la fuerza de filtración resultante. Significa que yo necesito en los 2 millones de nefronas 15 milímetros de mercurio para hacer la ultrafiltración, para que la sustancia pase células endoteliales, membrana basal glomerular, ranura de los podocitos o pedicelos y llegue directamente al espacio de la cápsula de Bowman. Colega, ya para concluir esta parte del tema, yo sé que fue un tema muy pesado, pero es el riñón, y del riñón, según la Organización Mundial de la Salud, de 10 personas, 6 o 7 van a tener complicaciones renales, entonces va a ser el pan de cada día de la consulta. En esta imagen podemos observar la luz del capilar fenestrado. Aquí está el capilar fenestrado, aquí está el núcleo de la célula endotelial. La célula endotelial, la membrana basal glomerular, que ya estudiamos que tiene una lámina rara interna, una lámina densa, una lámina rara externa. Aquí vemos al podocito, aquí observamos la ranura de filtración, que hace rato platicamos de ella, que se encuentra entre los pedicelos, y vemos el espacio de filtración. Desafortunadamente, colega, esto es lo normal y esto es lo anormal. Mira, esto que estás viendo, observa, esta es la célula endotelial. Mira cómo se ve hermosa. Miren aquí la célula endotelial. Esta es la lámina basal. Mira cómo se ve la lámina basal, totalmente irregular. Y estos son los pedicelos. Y mira cómo se observan los pedicelos. Esto que estamos viendo, la diferencia entre normal y anormal, se llama glomerulopatía por enfermedad autoinmunitaria. ¿Qué significa? Que la membrana basal va a estar engrosada, que contiene depósitos irregulares y densos. Esos depósitos son secundarios a inmunocomplejo, quiere decir que vienen antígenos, vienen los anticuerpos y activa el sistema inmunitario formado por linfocito B, linfocito T, neutrófilo, eosinófilo y basófilo, y atacan a la membrana basal. Por lo tanto, vamos a tener ya reducción de la ranura de filtración. Mira, ya no existe. ¿Te acuerdas que esta era la ranura de filtración? Pues aquí ya no existe ranura de filtración. Y por lo tanto, retención de complejos formados por inmunoglobulinas, reacción antígeno-anticuerpo. Se destruye la barrera de filtración glomerular y ese riñón filtra todos los elementos que van pasando por las arteriolas aferentes y van regresando por las arteriolas eferentes. Otra célula importante dentro del riñón son las células mesangiales. Estas células mesangiales son un tipo especial de célula muscular lisa, ubicada entre los capilares de los corpúsculos renales, con fusión de sostén, secreción y fagocitosis. ¿Qué es el mesangio? El mesangio está formado por las células mesangiales y por la matriz que produce la misma célula mesangiales, que se llama matriz mesangial. ¿Cuántos tipos de células mesangiales hay? Tenemos las células mesangiales extraglomerulares. Son las células de lasis, se localiza fuera del glomérulo renal, en el polo urinario. Son parte del aparato justaglomerular. Ya vamos a platicar de ese aparato justaglomerular. Entonces, cuando platiquemos, te tienes que acordar de las células mesangiales extraglomerulares o de lasis. Y tenemos las células mesangiales intraglomerulares que contribuyen al soporte estructural de las asas capilares. Acuérdate que puede haber de 10 a 20 capilares arteriales de la arteria, lógico, de la arteriola aferente.
Vamos a platicar ahora de las células mesangiales intraglomerulares. Aquí la observamos, las células mesangiales intraglomerulares. La arteriola aferente origina de 4 a 8 capilares, algunos libros dicen de 10 a 20 capilares, que van a formar los lóbulos lógicos segmentados del glomérulo renal. Estas estarán sostenidas, cada uno de estos capilares estarán sostenidos por las células mesangiales intraglomerulares, como lo podemos ver aquí. Aquí tenemos los capilares y se encuentra sostenido por las células mesangiales. Y aquí vemos la relación de un podocito envolviendo a los capilares. Las células mesangiales se encuentran en las paredes de los capilares glomerulares, entre las células endoteliales, aquí vemos, y la lámina basal que hace rato mencionamos. ¿Cuáles son las características funcionales de las células mesangiales? Número 1, fagocitosis y endocitosis. Permite el recambio de la lámina basal en la porción de la lámina rara externa para eliminar residuos de la filtración glomerular. Se consideran que algunas células mesangiales se originan de los monocitos, por lo tanto serían macrófagos mesangiales. También elimina a las sustancias patológicas como complejos de antígenos y anticuerpos a través de la endocitosis. ¿Cuál es la función? Mantener la estructura y función de la barrera glomerular. Acuérdate que la barrera glomerular está formada otra vez por los endotelios de los capilares, por la lámina basal glomerular y por la ranura de filtración de los pedicelos. No se te vaya a olvidar. También permite el sostén estructural de la matriz mesangial que sostiene a los podocitos en las regiones donde la membrana basal epitelial falta o es incompleta. Permite la secreción y síntesis de interleucina 1, prostaglandinas 2, factor de crecimiento derivado de plaquetas, esto ante la respuesta de una lesión glomerular. Permite la modulación y distensión glomerular, ¿qué significa? Tiene un mecanismo contráctil que responde a los vasoconstrictores porque tiene receptores para la angiotensina 2 y regula la distensión del glomérulo por aumento de la sangre. Tiene interacciones con la endotelinas, que es una hormona que contrae la musculatura lisa de las arteriolas aferente y eferente, y posee receptores para la hormona del péptido natriurético atrial secretados por los cardiomiocitos endocrinos de las aurículas. ¿Cuál es la relación de las células del glomérulo renal? En el glomérulo renal vas a encontrar 2 células mesangiales por 3 células endoteliales y un podocito. Esa es la relación. Entonces la relación va a ser en un campo 2 células mesangiales, 3 células endoteliales y un podocito. ¿Por qué es necesario aprenderme esa relación histológica? Porque existe la proliferación de las células mesangiales. ¿Qué significa? Que hay patologías que permiten proliferar las células mesangiales y la matriz mesangial. Por lo tanto, estas proliferan en nefropatías, como cuáles: nefropatías por anticuerpo IgA o enfermedad de Berger, glomerulonefritis membrano proliferativa, nefritis lupídica, que desafortunadamente es una enfermedad autoinmunitaria, y por la nefropatía diabética. Esto va ocasionando que las células mesangiales vayan perdiendo sus funciones, y si las células mesangiales pierden sus funciones, entonces la barrera de filtración glomerular será afectada a través del propio sistema inmunitario y de las macromoléculas que tiene que ultrafiltrarse a través del plasma. Colega, hemos terminado el estudio del corpúsculo renal, formado por el glomérulo renal y la cápsula de Bowman. En el próximo video vamos a continuar estudiando las estructuras tubulares de la nefrona.